vamos a dar algunas pautas acerca de lo que es la intercesión profética. Decíamos que Jesús, en la clase, esto, bueno, no lo habíamos considerado, pero cuando se habla de la intercesión profética, no solamente quiere decir interceder a través de la oración, sino también la intercesión profética va mucho más allá, tiene que ver con nuestro estilo diario de vida. Y Jesús, vamos a ver que cuando Jesús intercede por Pedro, lo hace proféticamente, descubre la artimaña de Satanás, el cual tenía como plan robarle a Pedro su discípulo. Pero Jesús, a través de la intercesión profética, por el Espíritu revelativo, que es el Espíritu Santo, Jesús descubre a Satanás con esa intención y Jesús le profetiza a Satanás. En Lucas capítulo 22, 31, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, ¿qué más le dice? He aquí Satanás os ha pedido, ¿verdad? Ya, Satanás. Ya. Lucas. Perdón, acá. 22, 31. Ya, Lucas 22, esta luz bendita no me ayuda. Ya, Lucas 20, ya. Entonces le dice, Jesús le dice Jesús le dice a Pedro, le dice, os ha pedido, es decir, no solo a ti, sino a todos los discípulos. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, ¿esto se cumple o no se cumple? Se cumple cuando viene el zarandeo, porque todos los discípulos, dice la Biblia, que dejándolo huyeron. Pero Pedro no solamente lo dejó, sino también lo negó. ¿Quién pasó la mayor consecuencia de fallar al Señor? Fue Pedro, porque Pedro lo niega al Señor, pero Jesús le dice en el verso 32, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, es decir, cuando te reconcilies, ve y confirma a tus hermanos. Todo esto es profético. Es decir, Jesús, como apóstol, operando como profeta, aparte de ser maestro, evangelista y pastor, Jesús, a través del espíritu profético, él discierne y ve que Satanás le había pedido a los discípulos, incluyendo a Pedro, para probar su fe. Y Pedro es el que lleva la mayor parte de la prueba. ¿Por qué? Pregunten, ¿por qué, pastor? Porque Pedro se compromete almáticamente con Jesús. Es decir, se dejó llevar por la emoción. Porque en el verso 33, ¿qué le dice Pedro? Le dice, Señor, ¿cómo que Satanás nos ha pedido para zaranderos? Señor, ¿tú crees al diablo o me vas a creer a mí? Yo soy tu apóstol, Señor. Señor, tú debes saber que aún estoy dispuesto. ¿Estoy dispuesto para qué? Para ir contigo, ¿a dónde? Señor, si te llevan a la cárcel, no solamente estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Señor, tú no vas a estar solo en esa cruz, Señor. ¿Cómo es posible? Yo soy tu apóstol. Señor, tú vas a creer al diablo más que a mí. Señor, te prometo que yo iré, si es posible, iré contigo también a la muerte. Palabras textuales que acá estamos leyendo en el verso 33 del capítulo 22 de Lucas. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice Pedro. Jesús como profeta le dice a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús le hablaba proféticamente. Jesús sabía que la intención de Pedro no era mala la intención, pero a través del espíritu profético, Jesús sabía que Pedro tenía buenas intenciones, pero el Señor no quiere que tú tengas únicamente buenas intenciones, sino que tú le seas fiel. Sin hacer tantas promesas, tú le honres en total obediencia. Entonces, cuando Satanás viene a zarandear,
dice que puso temor en los 12 discípulos, los cuales dejándolo huyeron, lo dejaron solo. Los únicos que acompañaron a Jesús en la cruz fueron las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jesús, etc. Y Pedro, cuando Jesús le dice que él, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás, ¿cuántas? 3 veces. Dígame, ¿se cumple o no se cumple? Sí. Jesús fue certero. Pero Jesús también le profetiza su restauración, porque le dice, Pedro le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, quiere decir una vez reconciliado, restaurado, restituido a tu posición, a tu llamado. Le dice Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Quizás también se expresó ante los demás discípulos, pero con palabras diferentes, pero como en la mayoría de los casos, ellos no lo negaron, pero sí lo abandonaron por el temor a la muerte. Pero en el caso de Pedro fue único, fue un caso especial. Jesús le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es decir, Satanás, la idea del diablo era robarle la fe. La idea del diablo, lo contrario a la fe, es el temor. Por eso que Pedro lo negó, por temor a la muerte. Jesús le dice, he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, Pedro niega su fe cuando dijo que no conocía a Jesús. Le dijeron, parece que tú eres uno de los de ellos también. No, ¿quién yo? No, estás equivocado. La segunda vez le dicen lo mismo, parece que tú eres uno de sus discípulos. Yo, disculpe, te has confundido, chico. La tercera vez, dice que había una mujer que en el patio, mientras dice todos se calentaban, y Jesús ahí lo tenían torturando, entonces dice que la mujer le pregunta, esta mujer se llamaba Rodas, le pregunta a Jesús, le dice, le dice, también estaba entre sus discípulos, tú eres uno de sus seguidores. Y dice que Pedro, maldiciendo, negó, declarando que no lo conocía al Señor. Y cuando Pedro lo niega por tercera vez, canta el gallo. Y dice la Escritura que Pedro fue y lloró amargamente. Reconoció que había negado su fe. Reconoció que lo que Jesús le profetizó, que Satanás le iba a zarandear, reconoció que eso se cumplió, pero no se cumplió su promesa. No se cumplió el compromiso en cuanto a sus palabras con la que él se enlazó con el Señor. Pero el Señor aún así siguió amando a Pedro, siguió creyendo en Pedro y lo restauró finalmente a Pedro, porque el Señor conocía la intención que Pedro tenía en su corazón. El Señor conoce nuestras intenciones. El Señor sabe, el Señor conoce el futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro futuro? El Señor tiene escrito nuestro destino profético en el reino. Y mire, y Jesús, conociendo el futuro de Pedro, su destino profético, vamos a ver otro pasaje, en Juan 21 por decir. Vamos de Lucas, vamos a Juan, el último capítulo, si no me equivoco, de Juan 18, 20, sí, el último capítulo de San Juan. Sí. Entonces, antes de la lectura, entonces diga conmigo, intercesión profética. Mire, si Jesús no hubiese operado en la intercesión profética, se hubiese decepcionado posiblemente de su discípulo. ¿Cómo es posible? Me niegan los momentos más difíciles. Pero Jesús no solamente por el espíritu profético sabía la negación, sino también sabía la restauración que Pedro iba a tener. Porque le dice, vuelve, una vez que vuelvas, ve y confirma a tus hermanos. Una vez que vuelvas a la fe, una vez que vuelvas a reconciliarte, una vez que vuelvas al camino, una vez que vuelvas a creer en mí. Ahora miren, capítulo 21. Jesús en el verso 15, cuando hubieron comido Jesús, ¿qué dijo Jesús a Simón Pedro? ¿Qué le dijo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque
porque quien falló más fue Pedro. Y Jesús dijo, a quien más se le perdona, más ama. Por eso Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Mis ovejas. Perdón, mis ovejas. Amén. Primero, la pregunta es, ¿por qué Jesús le dice las dos primeras veces? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Jesús las dos primeras veces que le dice, Señor, Pedro le dice a Jesús, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y por segunda vez, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro estaba dando una respuesta como al principio hizo en su promesa. Señor, si es posible, yo mi vida voy a dar por ti, contigo, si es posible, voy a la cárcel, contigo voy hasta la muerte. O sea, Jesús estaba dando una respuesta emocional. Estaba dando una respuesta en su humanidad, una respuesta emotiva, emocional, a través del lazo en su alma que tenía con su maestro. Pero en la tercera vez, cuando le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristece que le dijese la tercera vez y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Señor, yo a ti no te puedo engañar. Ya 2 veces te dije que te amo, no me crees. Es porque tú conoces mi corazón. Es porque el Señor no solamente se quería quedar con la buena intención de su corazón, sino que Jesús quería compromiso. Por eso cuando le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Entonces Simón Pedro, ¿qué le dice? Señor, ya no le dice, sí, tú sabes que te amo. Ya no le repite lo mismo. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. A ti no te puedo esconder nada. Tú sabes que aunque te prometo, muchas veces prometo y más prometo y a veces no cumplo. Señor, pero a partir de hoy, yo ya no me voy a comprometer haciendo falsas promesas. A partir de hoy voy a declarar que tú lo sabes todo. Mi vida está en tus manos, tú conoces mi futuro. Tú sabes si te amo o no te amo. Tú sabes si te voy a ser fiel o no voy a ser fiel. Señor, tú sabes. Tú lo sabes todo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y mire, y en el 18 Jesús nuevamente, a través del espíritu profético, le dice, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ceñirse quiere decir vestirse la ropa, ceñirse la correa, ceñirse el cinto. Ajustar. Entonces, mire, Jesús le está diciendo a Pedro, le dice, cuando eras más joven, le dice, ibas a donde querías, es decir, hacías tu voluntad propia, pero cuando seas viejo ya no vas a hacer tu voluntad propia, sino que extenderás tus manos, es decir, buscarás dependencia. Claro, es decir, ya no harás lo que hacías de joven, sino que buscarás dependencia en tu Señor, y el cual te llevará a donde no quieras. Es decir, te ceñirás como en tu juventud, pero cuando lo hagas bajo dependencia, extendiendo tus manos hacia mí, te ceñirás en obediencia, te ajustarás a mi propósito. Es decir, te vas a sujetar y finalmente le dice, te llevará a donde no quieras, el propósito. Digan conmigo propósito. Digan conmigo espíritu profético. Repito, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Está hablando del espíritu profético. Otro
Es decir, el Señor, a través del Espíritu revelativo, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu profético, dice, te ceñirá otro y te llevará, el Espíritu, repito, el Espíritu Santo, el Espíritu profético, el Espíritu revelativo, te llevará a donde no quieras. Es decir, te vas a mover por revelación. Te vas a mover proféticamente. Y Jesús le estaba profetizando su muerte. Digan conmigo, Pedro, su muerte fue profetizada. Porque ahí lo dice, miren, el verso 19. Esto dijo Jesús dando a entender con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué le dijo? Pedro. Pedro en ese momento no interpretó al 100%. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, cuando Pedro se volvió un loco apasionado por el reino de Dios, en su espíritu Pedro sabía lo que Jesús le había profetizado. Pedro sabía que un día él llegaría a entregar su vida por causa de su maestro, su vida en sacrificio físico. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer lo que Pedro hizo? Levanten la mano, por favor. Ese amén, ese amén penoso. ¿Usted cree que le...? Todo lo sabe, Señor. Hay que ser sincero. No prometa nada, mejor dicho, todo lo sabe. Escúcheme, la muerte hoy, escúcheme, la muerte hoy es al ego, la muerte de hoy es a la distracción, es al estado superfluo. Por ahí se empieza. Ya, por ahí se empieza. Porque, escúchame, porque cuando alguien alcanza la estatura apostólica de Pedro, o sea, la muerte, como decía el apóstol Pablo, o sea, tanto Pedro como Pablo, para ellos el morir no era un problema. O sea, para ellos la muerte, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ellos vivían apasionados, ellos vivían consagrados, entregados. Ya, muy bien, entonces vamos a ver, ya, hablando de Jesús, ahora hay una pregunta. En Romanos 8:34, Jesús, ¿quién fue el mayor intercesor de acuerdo a la historia bíblica? Ya, muy bien. No fue Moisés. ¿Cuántos han leído Deuteronomio 9, verso 19 de Moisés como intercesor? Levanta la mano. ¿Cuántos han leído entre el cuestionario de preguntas a Moisés como intercesor? Levanta la mano. ¿Has leído tú ya? Las lecciones sí. No, la lección no. El cuestionario de preguntas. Sí. ¿Has leído ya Deuteronomio de Moisés como intercesor? Por la gente. Ya. No, sí, pero si está diciendo que ya hiciste la tarea mejor. Ah, ya. No. Ya, por favor, ya estamos en el tercer día. ¿Ya? Sean responsables. Ya, entonces, Romanos, vamos a ver que Jesús, el mayor intercesor no fue Moisés. Moisés ayunó 40 días. ¿Cuántas veces ayunó Moisés 40 días? ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Cuántas veces? 40 días. Ya, ahora. No fue Moisés, no fue Abraham, escúcheme, no fue Daniel, que fueron tremendos intercesores, tampoco fue Elías. El mayor intercesor en la historia bíblica fue Jesús. Digan conmigo, Jesús, el mayor intercesor profético. Ya, vamos a ver en Romanos 5:7. Ya, Romanos 8:34. Vamos a ver Roma 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo Ya. es el que murió. Más aún el Ya, entonces, mire, Pablo ahí hace una pregunta. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Así dice? Sí. Es Romanos 8:3-4. ¿Quién es el que condenará? Ya, entonces Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cuando alguien te condena, con la acusación, Pablo dice, Cristo es el que murió. Más aún, el que murió, dice, también es el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios.
el que también intercede por nosotros. Cada vez que alguien te condena, lo hace cuando ya tú te reconciliaste y cuando Dios, como a Pedro, cuando el Señor cuando tú te volviste al Señor y el Señor ya te restituyó. Por eso dice, ¿quién nos condenará? El verso 33 dice, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te podrá condenar? Cristo es el que murió por ti, el que también resucitó, el que además de haberte justificado, además de haber resucitado, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Amén. Entonces, Cristo, ¿cuál es el ministerio actualmente de Cristo? Díganme conmigo, la intercesión. Ya, en la actualidad Cristo, Él está, dice, el que además intercede por nosotros. Cada vez que Jesús ve que uno de los pequeñitos o uno de los discípulos, al igual que Pedro, que ya era, inclusive Pedro era apóstol, cada vez que alguien, Satanás viene a zarandear su vida, cada vez que Satanás quiere robarle la fe, cada vez que alguien tropieza negando al maestro como Pedro, Jesús está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ya, ahora vamos a ver en Hebreos 5. Hebreos 5. Después de Romanos, Corintios. Ya, Hebreos capítulo 5. Dice así. Vamos a leer el verso 7. Sí. Sí, ¿qué más dice? Cristo en los días de su carne, perdón, ¿qué hizo Cristo como intercesor en los días de su carne cuando estuvo en la tierra? Ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor, ese es un intercesor, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Jesús fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo era Jesús como intercesor? Mire, Jesús, cuando el Espíritu lo lleva al desierto, Jesús allí en intercesión, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, dice la Biblia, por Satanás. Pero antes de la tentación, Jesús intercedió por la humanidad. Jesús intercedió por el origen, por el nacimiento de la iglesia. Jesús intercedió por sus discípulos. Todavía no tenía los discípulos, todavía no tenía la iglesia. Jesús allí, en la intercesión, a través del espíritu profético, que Jesús, en esos 40 días, Jesús oró de todo, intercedió por todo. Pero el plan del diablo, como a Pedro, era robarle su fe. El plan de Satanás sobre Cristo era hacerle, robarle su identidad, que se rindiera al mundo. Por eso le dice, todo esto, le subió a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos del mundo. Le dijo, todo esto me ha sido dado, pero yo te los doy a ti, con la gloria de ellos, con una condición, si tú postrado me adorares. Ahora Jesús como intercesor, escúcheme, la intercesión profética tiene que ver con la conexión a la palabra. Porque si decimos que la intercesión profética es unir la oración con lo profético se deriva de la palabra profética más segura. Porque la palabra inspirada por el Espíritu Santo, como el Espíritu profético, te va a dar la dirección, la confirmación de la revelación que tú tienes recibida en tu espíritu cuando tú intercedes o cuando tú haces evangelismo profético. Siempre la revelación del espíritu profético va a reposar sobre la palabra profética más segura, que son las Escrituras. ¿Amén? Amén. Ya. Muy bien, ahora vamos a ver. Entonces Jesús ayunó 40 días.
Cuando él oraba en la tierra, dice, cuando subía, dice, vigilaba. En aquellos días Jesús fue al monte y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué hacía Jesús en los días cuando él estaba en carne y hueso? Dice que ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, con gran clamor. No oraba como algunos en nuestro pensamiento. Esa oración mental, sin decreto, sin declaración. El decreto es una declaración, o sea, tú tienes que declarar, tú tienes que hablar. Creí, por lo cual hablé, dijo el apóstol Pablo. Entonces Jesús, como el gran intercesor, dice que en aquellos días Jesús fue al monte, fue al desierto y dice, siendo aún muy oscuro, Jesús solía retirarse al desierto. Y ahí, ¿qué hacía en el desierto? Ahí estaba intercediendo. Algo que me impactó del apóstol, que una vez lo trajo Marcelino a Lima, el apóstol Marcelino, sí le conté, me acuerdo un día, fue que cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, como él venía de un mundo de drogas, tráfico, creo que también hasta asesino había sido, asaltante allá en Nueva York, pero lo cierto es que se encierra, dice que oraba 7 horas, 8 horas, ayunaba corrido, orando 7, 8, 10 horas diarias, 3 días, después 5 días, después 7 días, 14 días corridos, así con agua. Bueno, en la cárcel pues no tienes desocupado, ¿no? Y dice que, claro, pues ahí no tienes que ir a la universidad, no tienes que trabajar en la cárcel, el gobierno te mantiene. Y en Estados Unidos te dan buena comida. Porque él cuenta que dice que a uno decía que todos los días queso, todos los días huevo, todos los días leche, ya me dijo, todos los días. Y dice que él cuando ya el Señor se convierte y conoce al Señor, le dice, chicos, tranquilos, no se preocupen. Dice que él se lo comía, se recibe desmonte. O sea, se comía todo y les evangelizaba. Bueno, lo cierto es que él cuando él estaba, dice un día, a las 3 de la mañana, dice que él de pronto siente que en su espíritu algo empieza, dice, escucha unas voces. Y como él venía de una vida endemoniada, entonces él pensó que eran los demonios. Dijo, uy, ahora sí, o sea que dormida es la cosa, o sea, me agarraron dormido. Y él dice que se imaginaba que los demonios le iban a contrasuelear o iban a hacer algo. Dice que él se despertó y empezó a orar. Dijo, pero dice que de pronto dice que le dijo, hoy le vamos a ungir, dándole un poder único y especial de intercesión. Eso fue lo primero que recibió. Y de pronto cuando él se despierta y le dice, Señor, ¿eres tú? Dice que viene sobre él la unción, viene Jesús, viene el Espíritu Santo y lo llena. El Señor Jesús lo bautiza y empieza a hablar en otras lenguas. Pero él recibió el poder para interceder. Y yo me identifiqué con ese testimonio. Porque cuando yo recibí el poder no fue para predicar. No fue cuando yo me convertí. Cuando yo recibí. Cuando yo recibí, ahora es otro. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, no fue para adorarte, para cantarte, para predicar, no. Pregunten, pastor, ¿para qué usted recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para qué usted recibió el poder? Para encerrarme a solas. Para encerrarme a solas. Escúcheme, todo liderazgo, todo consolidador que quiera tener éxito, tiene que ser intercesor. Si tú no eres un intercesor, no pasa nada. Lo enseña Sojo en el libro de la vida. Lo dice la Biblia. Moisés como intercesor, él ayunó, dice, se postró 40 días y 40 noches. Hubo un loco predicador que está en la presencia de Dios, dice que él se postraba de rodillas 3 días. No dormía, ni comía, ni tomaba agua, 3 días. Cuando ese hombre se paraba en la plataforma, Dios descendía, los ángeles descendían y la gloria de Dios empezaba a mover. Liberaciones, señales, prodigios. Yo
yo creo que que eso se va a dar a través de nuestro ministerio. Amén. Nada que voy a hacer, mi programita, ¿cuánto es mi programa? 20 minutos de duración. Al mediodía 20 más y en la noche, faltando un minuto, me levanto, ya un minuto no es nada. O sea, religiosamente. No, no es así. Pero para otra actividad nos concentramos. Digan conmigo, intercesión profética. La intercesión profética, Jesús se destacó con éxito en su ministerio porque él intercedió proféticamente. Empezando antes de empezar su desierto, antes de empezar con su ministerio, Jesús primero empezó como intercesor. El Espíritu Santo lo llevó al desierto 40 días. 40 días. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, porque era una guerra de reino contra reino. Pero Jesús, antes de ser tentado por Satanás, el cual viene dice, el cual la tercera vez viene ya cuando él había terminado su ayuno, pero en el intermedio del ayuno dice que ángeles le servían, y la Biblia dice que las fieras del desierto estaban con Jesús, y ángeles le servían. Gigi Ávila, cuando ayunó 41 días, dice que a él le dieron comida del cielo, y él comió, literalmente él sintió la saciedad, pero era comida del cielo. Y eso, dice, cuando él estaba en sus 21 días de ayuno, dice que él ya se moría, ya sentía cómo se desmayaba ahí. Era un loco en oración y ayuno. Sentía un cansancio, como que ya no tenía energía. Y dice que cuando Jesús se aparece en la escena, él se levanta con una energía superior a esos días cuando era campeón levantando pesas. En los Estados Unidos él clasificó como campeón internacional en el levantamiento de pesas, Gigi Ávila, después de 3 semanas de haber ayunado. ¿Por qué? Porque cuando es el espíritu profético el cual toma control de tu vida, él te guía a toda justicia y a toda verdad. Vamos a ver ahora sí, en otro pasaje, a ver, ahora, un intercesor es un sacerdote. Digan conmigo, sacerdote. Sacerdote. Un intercesor es alguien que se pone en lugar de otro. Dice, porque todos somos sacerdotes, Hebreos 6, capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Verso 1, para que presente ofrendas. Hebreos 5, 1. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados en el Antiguo Testamento. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. La hora, por favor. Uy, estamos en la hora, ya terminamos. Ya. En el verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el Padre le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, como sacerdote en los días de su carne, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra sacerdote? La palabra sacerdote es un servidor, alguien que intermedia a favor de los hombres. En el Antiguo Testamento el sacerdote lo hacía como el papel de servir a favor de los hombres como un intermediario a través del tabernáculo, presentando animales, ofrendas de sacrificio. Pero Cristo, como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec,
Cristo vino, antes de empezar su ministerio, repito, Él empezó su ministerio como intercesor. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Él empezó a través de la intercesión. Y luego dice que cuando Él termina sus 40 días, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y otro pasaje dice, y el poder del Señor estaba, y el poder de sanar estaba con el Señor. Es decir, había una unción exclusiva de misericordia y compasión por la gente, por la gente angustiada y sufriente en su enfermedad. Es una misericordia. Tenemos que tener misericordia por los enfermos y nosotros nos vamos a preparar a través de la escuela para impartirles con la pastora, y ustedes van a salir y van a imponer manos sobre los enfermos y vamos a creer que todo lo imposible Dios lo va a hacer posible. Vamos a creer que vamos a ver la gloria de Dios a través de las sanidades y los milagros, y a través de la intercesión profética vamos a ganar, vamos a engendrar y vamos a establecer a la gente a través de la consolidación. Eso es todo, porque nos están esperando allá en la otra escuela de LBS. Ya, vamos ahora. Ahorita te despacho. Digan conmigo, Señor.